Bueno, muy bien, un cordial saludo para todos, para todas. Vamos a comenzar a realizar las observaciones sobre sus propuestas de diseño y diagramación de estas dos piezas publicitarias, parte de la actividad, ¿no? Además del documento. Dicho sea de paso, el documento o las observaciones correspondientes quedan en el foro, ¿listo? Allí donde publicaron. Bueno, comencemos entonces con Luzaida y Sara. Me parece que en términos generales las piezas le apuntan a algo bastante interesante. Creo que tienen mucha fuerza, mucha potencia. Hay un diseño bastante bueno. Y sin embargo, dañamos todo con los textos. Realmente no entiendo cómo después de 3 semestres se sigue insistiendo, se sigue cayendo en el mismo error, en el mismo manejo de los textos. Lo hemos repetido desde primer semestre y todavía no se entiende. ¿Listo? Perdón que sea tan enfático con esto, pero es que realmente me parece complejo que después de 3 semestres todavía no se entienda y se siga cayendo exactamente en el mismo error. ¿Listo? Entonces, todo el texto, todos los textos manejados en altas. ¿Listo? Eso produce, ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, ¿cierto? De hecho, ni siquiera debería continuar haciendo énfasis sobre lo mismo, sino les debería decir, revisen los textos. ¿Listo? Tienen muchos problemas con los textos. A ver a qué solución llegan. ¿Listo? Porque es que se ha repetido infinidad de veces. Todos los textos en altas producen mucha densidad, producen mucho peso, producen monotonía visual. Es aburridor ver los textos así. ¿Listo? Los usuarios o los lectores, ¿cierto? No se van a sentir cómodos en una lectura en donde ven que los textos son pesados, son densos, se vuelven antiestéticos, se vuelven ladrilludos, ¿listo? En donde no hay ningún manejo, ¿cierto? De elecciones tipográficas. Digo ninguno porque todo se convierte en la misma tipografía, entonces ¿en dónde están las jerarquías visuales? Otro tema del cual hablamos desde primer semestre y todavía no se entiende. Caemos exactamente en los mismos errores. O sea, es complicado que ni en primer semestre, ni en segundo, ni en tercero, ¿cierto? Todavía se entienda que deben existir jerarquías visuales, que deben existir elecciones tipográficas, que no se debe manejar todo en altas. Si no existen jerarquías visuales, pues muy seguramente todo el texto es aburridor. Todo esto al mismo tamaño, con la misma tipografía, todo en altas. Ahí no hay ningún manejo de tipografía. ¿Listo? Eh, en este caso de esta pieza, y de hecho se han dicho precisamente para que exista manejo de jerarquías, elección de 3 tipografías para cualquier pieza, no una. Dentro de este círculo, espacio por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha no existe. Cosa que aquí sí sucede. Entonces uno no entiende por qué en unos sí y en otros no. Aquí a la izquierda no hay suficiente espacio, perdón, hay suficiente espacio y por la derecha no. O sea que no se trabaja con detalle, con calidad técnica. En estos textos de abajo ya se mencionó, no existen ni jerarquías ni elecciones tipográficas, no hay ningún respiro entre el sitio web y ese texto que colocan allí de murales, tampoco existe ningún manejo de respiro con respecto a las redes sociales. ¿Para qué colocar en un afiche redes sociales sin los descriptores? La pregunta sería, ¿alguien le puede dar clic allí? ¿O con el dedo puede oprimir y se va a Facebook o a Twitter? ¿Listo? No tiene ningún sentido el colocar redes sociales allí, ¿cierto? Iconos, si no se colocan los descriptores. O ponemos entonces a los usuarios a buscar la empresa allá en Facebook a ver si de pronto, casualmente, encuentran, ¿cierto? En dónde está.
cuál es la URL dentro de Facebook. Eso sería completamente infuncional. ¿Listo? Ahora aquí, ¿listo? Con respecto a la pauta de 1/3. Lo que hacen muy bien acá lo dañan al otro lado. ¿Cómo es posible que si esto es circular, la forma, este elemento de diseño que es bastante bueno, aquí para que quepa simplemente lo cogemos y lo achatamos, lo deformamos como caiga para que quepa? Incluso todos estos círculos pequeñitos se volvieron unos óvalos allá casi líneas. ¿Listo? No se trata de coger todo y deformarlo de tal manera que quepa como sea en la otra pieza. ¿Listo? Es que precisamente de eso se trata. La complejidad de ese formato implica que, por ejemplo, todo esto se tome y se haga más pequeño, y además de eso se analicen ciertas cosas, como por ejemplo, si es muy pequeño y ya se pierde, entonces ¿qué hacen? ¿Será que lo dejan bastante grande y que no se vea algo por la izquierda, algo por la derecha, en lugar de deformarlo? ¿Listo? Porque es que deformar cosas para cumplir con la otra pieza pues es muy fácil, es muy rápido, pero eso no es diseño. ¿Listo? Lo mismo con todo esto, con todos los punticos allí, que aquí son muy buenos, todo esto es muy bueno y aquí se vuelve un desastre. ¿Listo? Ahora bien, aquí no es que necesariamente todo esto sea tan bueno. ¿Qué pasa con ese texto que se pierde con respecto al fondo? O se soluciona el color del texto, o se agrega un efecto, o se mira qué pasa con ese elemento que hay allí de fondo. En la otra pieza, pues de los textos ni hablemos. Los iconos de las redes sociales también se deforman, ¿cierto? A la brava. Simplemente lo importante es que aparezcan ahí. No hay manejo de respiros ni elecciones tipográficas. No hay jerarquías. ¿Listo? Entonces creo que hay bastante por corregir. Lina y Verónica. Me parece complicado que no se entienda que la pieza, el afiche es vertical y no horizontal. Si es que allí está clarísimo en el documento. De hecho fueron las únicas que salieron con un afiche horizontal. Empezando porque afiches horizontales ni siquiera existen. Por tanto, sobre esta pieza pues es muy difícil hacer observaciones. No está dentro del formato. Por aquí esto me parece que es interesante. Por la elección tipográfica y por el diseño de lo que hacen arriba. Este texto de nueva colección, bien complicado poder leerlo. Tiene problemas. La tipografía, sí, podrá ser muy interesante, pero ¿y si no tiene buena legibilidad? Pues complicado. ¿Listo? Además que no es solamente el problema de legibilidad de la tipografía, sino el mismo manejo que le dan sobre la fotografía. No hay allí algún manejo de un efecto sobre la tipo o algo que lo destaque, que lo haga salir un poco del fondo y le permita mayor impacto incluso. Siente el cuero, creería que sí iría bastante bien la tipografía. Creo que se puede dar por entendido que la lecturabilidad es buena. Aparece allí la URL. Pero cuando ya se cambia el formato vertical, la pregunta sería qué va a pasar con todo ese manejo de espacios. Ni idea.
en qué va a resultar esto. Con la pieza de un tercio, pues hablaríamos de que realmente es poco, muy poco, yo diría que prácticamente nada, lo que se entiende allí de fondo. No se sabe qué es muy difícil entender realmente qué es. Pareciera ser una bolsa, una mochila y no necesariamente un bolso. Además, las piezas no son para visualizarse en las dos al mismo tiempo. Ah, es que el afiche explica la otra. No. El afiche estará en un centro comercial, por ejemplo. La pauta de un tercio estará en una revista. Si la persona nunca vio el afiche en el centro comercial, ¿cierto? Vio fue la revista y así se entera o se pretende que se entere del producto, pues no va a entender nada de lo que hay aquí. ¿Nueva colección de qué? Yo veo allí como una especie de mochila. Pareciera ser, ¿no? Pero también podría ser algún tipo de accesorio en cuero. No sé, se me ocurre por este tejido que podría ser como el empaque para un celular. Porque esto no es que sea tampoco muy notorio, entonces puede pasar por algo extraño allí. No, ni idea. Y esto de aquí abajo es más confuso todavía. Ahí está el punto. No es para nada clara la pieza de un tercio. O sea que creo que hay bastante por mejorar. Pero bastante. Es más, ustedes hablan de unos elementos diferenciadores, pero nunca se mencionan. Incluso aquí también, eh, en estas piezas, se hace alusión a ciertas cosas que marcan la diferencia con respecto a otras empresas de la competencia. Pero aquí no se dice nada. Entonces, ¿cómo marcan posicionamiento? ¿Qué los hace diferentes? John Darío y Fernando. Me parece que hay cosas bastante buenas. Creo que hay cosas que funcionan muy bien. Es un diseño ágil, dinámico, por la misma diagonalidad, por la misma elección tipográfica que hay por acá, por la misma sensación de movimiento, ¿no? Por el grado de inclinación. Me parece que hay buenas elecciones tipográficas, buenos respiros, pero hay un error bastante grande y es, aparecen allí una serie de redes sociales y la pregunta que le hacía a Luz, a Ida y su compañera de trabajo, ¿y para qué colocar estas redes sociales si no hay descriptores en un afiche? ¿El usuario va a tener la posibilidad de darle clic ahí? ¿O va a tener la posibilidad de con el dedo oprimir allí en Twitter y conectarse directamente o en LinkedIn y encontrar exactamente dónde están? ¿Listo? Entonces, para eso hay que colocar los descriptores. Si no, es mejor no colocar redes sociales. Las redes sociales sin descriptores se colocan en piezas digitales. ¿Listo? En donde el usuario tiene la posibilidad de darle un clic al Facebook y lo conectará directamente, ¿cierto? Con la empresa. De otra manera, pues no tiene sentido. Lo mismo está pasando aquí. Me parece supremamente interesante que se cambie la tipografía, que se varíe
un poco el diseño, la diagramación, porque es que no puede ser que cojamos todo a la mala, como pasó en piezas anteriores, y lo hagamos caber allí de alguna forma y ya estuvo la pieza. Creo que aquí hay un aporte bien interesante. Me parece muy bueno lo que están haciendo. Agregan elementos para destacar el producto, que es lo que marca la diferencia con respecto a la competencia, que es lo que debe atraer al público objetivo, al público potencial incluso. Sácale todo. Sí, como no cabe horizontal todo el texto, pues hay que pasarlo a dos líneas. Cero pérdidas. Sí, ya no es a una línea, es a tres líneas. Cambia el tamaño y todo esto es lo más lógico. Funciona bastante bien. 5 kilómetros más por cada litro. Estaba acá. Incluso era rojo sobre amarillo. Aquí es amarillo, perdón, rojo sobre blanco. Pero se conserva exactamente el mismo estilo. Y por acá el logo de Shell, la URL. Creo que hay cosas muy buenas. Creo que las piezas en general son bastante buenas. Muy consistentes en el estilo gráfico de una a la otra. Lo único, y muy buen manejo tipográfico, elecciones, tamaños, jerarquías, respiros. Mm, el único problema que veo allí son las redes sociales. Es más, para agregar todos esos descriptores, creo que lo ideal sería trabajar con dos o tres redes sociales, incluso. ¿Para qué agregar cinco, cierto? ¿Para qué agregar cinco si al final estas piezas van a ir impresas, cierto? No, si acaso con unas dos, por mucho. En piezas digitales puede uno meter todas las que uno quiera. Porque no es sino un clic, un clic, un clic, un clic. Y todo el mundo tiene acceso súper rápido a 8 redes sociales. ¿Listo? A 5, las que sean. Pero acá, ¿para qué? ¿Listo? De pronto con 3, de pronto con 4. Creo que es suficiente porque es que los textos descriptores van a ocupar espacio y eso se va a ver después todo saturado. Incluso yo hablaría de escoger las más representativas y agregar esas dos o tres y pare de contar. Y en las piezas digitales, si llegaran a existir dentro de la campaña, ahí sí uno coloca todas y sabe que simplemente es darles clic, porque no van a, o no tendría caso colocarles descriptores cuando se les puede dar clic, cuando son digitales. Pero son muy buenas piezas, bastante bien. Andrés Mauricio. Bueno, este llegó la nueva. De hecho te haría la misma observación que ya se hizo con Luzaida y compañía, creo que con Sara. Todavía no se ha entendido, después de varios semestres, de 3 semestres, siempre enfatizando sobre lo mismo. No todas las tipografías en altas, que se ven pesadas, que se ven densas, que es muy aburridor, muy monótono ver un manejo tipográfico tan limitado en ese sentido. Y se sigue haciendo. ¿Listo? Todo esto aquí se ve súper pesado, súper denso. No hay ningún respiro allí entre un texto y otro. Además, precisamente todo en altas. Entonces, puede que se estén haciendo cosas interesantes a partir del fondo, de pronto allí de las cervezas, y dañamos todo con el manejo tipográfico. ¿Listo? Porque realmente allí no hay ningún manejo interesante. Ese elemento aquí terminado en punta, allí digamos que buscando tratar de solucionar un problema de contraste entre el texto y el fondo, eso no sirve para nada. Realmente es un elemento que no está aportando nada. Eh, lo único que está haciendo es darle más peso. Aquí hay una cantidad de elementos, todos los limones, todos los textos, y le agregamos un elemento más para darle mayor peso, para darle mayor densidad.
a la pieza que ya está bastante saturada. Y luego agregamos otro elemento más de fondo para darle más peso y saturación. ¿Listo? No hay buen manejo tipográfico. Se llegó la nueva y lista para consumir, porque tiene que ser en la misma tipografía. Además de, como ya mencionamos, todo en altas, sin ningún respiro entre textos. De hecho, aquí existe un corte inadecuado del texto. Lista para consumir. Uno no lee de esa manera. Nosotros ya hemos hablado de los cortes lingüísticos. Uno lee lista para consumir. Uno nunca deja preposiciones o conjunciones allí en puntos suspensivos. Para puntos suspensivos. Puede que aquí esté Mountain, ¿cierto? El Mountain Club puede que vaya en mayúsculas, en altas. Pero aún así no está quedando espacio ni por los lados, ¿cierto? O sobre todo por los lados. Lo que quiere decir que esos dos textos deberían estar un poquito más pequeños. Ya se está viendo muy saturado eso. Ese llegó la nueva en color negro. ¿No sería más bien otro color? Porque el color negro, ¿cierto? Allí como un color tan funesto. Psicología del color. ¿Por qué no más arriba? Con un respiro al respecto de este michelada, ¿cierto? De ese texto. Si se quiere en color verde y se agrega una sombra, si se quiere en color naranja para buscar contraste y se agrega una sombra bien hecha, no como esta sombra que está allí un poco alejada del texto, ¿cierto? Que realmente no ayuda mucho, no aporta mucho. Además de eso, este texto que perfectamente podría ir a una línea, ¿por qué los dos tamaños iguales? ¿Cuál es más importante que cuál? Jerarquías. ¿Por qué la misma tipografía? Listo, creo que hay bastante por reevaluar. Ahora, el tema de las redes sociales, lo mismo que ya se explicó en piezas anteriores, en observaciones anteriores. Ah, y hay otra cosa aquí que yo no había percibido y eso que revisé todas las piezas antes de hacer las observaciones. No entiendo esta pieza porque tiene este tamaño tan raro. Porque una pieza cuadrada, si se habla de un afiche, realmente no entiendo por qué cuadrada. Es un afiche vertical y están las medidas y todo. Volviendo al tema de las redes sociales, ahí tendrán que resolver el tema con respecto al formato. Unas redes sociales gigantes, unos iconos desproporcionados que ni siquiera están manejando el mismo tamaño, no hay una unidad allí. Lo mismo, si están en un afiche o aquí en una pauta para revista, ¿por qué no tienen los descriptores? El usuario va a tener la posibilidad de darle clic con el dedo, por ejemplo, para poder ingresar. ¿Listo? Iconos sin descriptores en una pieza impresa no tiene ningún sentido. Y esto ya lo habíamos mencionado en los referentes que se mostraron. Aquí en esta otra pieza yo veo una cantidad de elementos aquí detrás de las cervezas, todos desproporcionados, todos como alargados, que definitivamente pues no se ven para nada bien. Además que son muy pesados y le quitan toda la importancia a los elementos fundamentales, ¿cierto? Que es la botella
la copa y el logotipo, ¿no? El isologotipo de la marca. Volvemos aquí a esos textos, las mismas observaciones que hicimos acá, el mismo tema de las redes sociales. Yo diría que es ese fondo con esa gradación de color tan rara de naranja azul que no tiene nada que ver con un aporte interesante de diseño. Porque aquí en este nosotros incluso quitamos estos tres textos y la empieza y el diseño se empieza a ver mucho mejor porque hay un buen manejo allí de fondo. Quitamos esos textos y la pieza empieza a verse mucho mejor porque hay un buen manejo de fondo. Pero aquí ese manejo de fondo está tenaz. Creo que hay bastante por corregir allí. Gileida y Marta. Lo mismo. No entiendo por qué este formato del afiche. Este es un afiche con las medidas que se solicitan. Este es un afiche con las medidas que se solicitan. Entonces no entendería este formato. Me parece interesante lo que se está haciendo como diseño de fondo. El manejo fotográfico también es bueno. Se ve muy bien, se ve muy interesante. El accesorio o los accesorios. Es una muy buena foto. Creo que los textos también, las selecciones tipográficas funcionan bien. La psicología del color, ¿cierto? Para nosotras la magia y cambia de color está en ver sonreír y es un color alegre, ¿cierto? Creo que funciona bien. Un color alegre, juvenil, en fin. Me parecería que este está en verte, debería ir un poquito más abajo, que no se pegue allí, que no exista esa interferencia con esa G. Obviamente se pegaría o se supondría que quedaría perdida la E aquí sobre la rodilla. Pues hay que solucionarlo. ¿Listo? Por ejemplo, estas bandas de color podrían ir un poquito más arriba, ¿cierto? De tal manera que los textos también suban un poquito y dejamos un respiro para que no se vaya a perder ese texto allí, que es un azul, un violeta mejor. Sobre negro pues se perdería. Entonces creo que hay que revisar eso. De hecho creo que esa parte que es un poco oscura debería ser un poquito más arriba precisamente por eso. Para que no invada tanto esa parte oscura, ¿cierto? Del afiche. Que los textos puedan subir un poquito más y respiren con respecto a la foto. Me parece que este RU accesorio se pierde bastante. ¿Listo? Se pierde bastante sobre ese elemento. Primero esta valoración de línea, este contorno es muy delgado. Debería tener un poquito más de grosor. Debería tanto ese elemento como RU accesorios tener un manejo de color mucho más interesante. Y por otro lado, debería tener un manejo mucho más o mucho mejor planificado de espacios. Rúa por arriba con esa corona, digamos que conserva un pequeño aire por arriba. Luego accesorios muy pegado a Rúa, completamente pegado a esa línea. O sea que no hay manejo de respiros allí. Y además el manejo de color. Quizás esos elementos funcionarían bien sin ese fondo.
Y aún así pienso que se debería manejar muy bien el tema de espacios internos, el grosor de ese elemento de esa línea, muy seguramente el color de los textos, o por lo menos de uno de los textos, rúa. Accesorios podría eventualmente sí seguir negro. Pero creo que hay cosas por solucionar acá, definitivamente. Porque esto se pierde bastante. Y es la marca. Y la marca no se puede perder. De hecho, generalmente la marca no tiene, ¿cierto? O no debe tener ningún manejo de fotos ni cosas como estas de fondo. Para que no se tergiverse, para que no se dañe la imagen de marca. Creo que hay que corregir bastante allí. La URL funciona bastante bien. Bien por ese efecto que le agregan allí, que le da realce, que hacen que no se pierda con respecto al fondo. La pauta de un tercio creo que tampoco tiene el tamaño. Tiene mucho ancho. Ese no es el tamaño. El tamaño es este. Se nota que es más ancha y más corta. ¿Listo? No tiene la altura suficiente y además es más ancha. Me parece que estos elementos se vuelven un desastre aquí. Aquí están unas líneas curvas muy bien hechas. Aquí se vuelven todas pixeladas, vueltas una melodía. Un desastre allí, ese manejo. El mismo tema del logo, ya se habló. Aquí este texto difícilmente se lee. No es una buena tipografía, no es una buena elección. No entiendo por qué no aparece esta si es la frase de campaña. Para nosotros la magia está en verte sonreír. Y eso no está acá. ¿Listo? ¿Por qué eso no está ahí? Puede que aparezca adicional. Porque tú no mereces. Bueno, puede ser. Pero la frase de campaña que es esta debería estar acá. Y, y sacar esto. Es que aquí hay tres elementos. Esos tres textos que en el afiche no están. Ahí está el tema. Puede que de pronto en el afiche también falte una frase de estas, porque tú lo mereces, o tu mejor complemento en cualquier ocasión. ¿Dónde? Ah, bueno, si se trabaja el tema del logotipo de otra manera, tal vez quede el espacio, tal vez. O si no, sería suficiente con esta frase, que esté aquí en la pauta también, de un tercio, y salen esos otros tres textos, que no aparecen para nada en el afiche. Una URL perdida. No entiendo por qué aquí trabajan una tipografía y aquí otra, porque aquí hacen este manejo en altas y bajas perdón, en bajas muy bien, y aquí luego ya se les ocurre hacerlo todo en altas. Me parece que es interesante aquí el manejo de las fotos, cambia, pero se pierden mucho con respecto al espacio. Resulta más importante el fondo que las fotos, porque no hay buen manejo de tamaño. Pero reitero, este no es el formato, es menos ancho, más alto. En el afiche está pasando algo muy similar. Creo que las piezas van direccionadas a algo muy bueno y aún así se están cometiendo bastantes errores. Creo que se pueden mejorar muchísimo todavía. Listo, Gileida y Marta. Vamos con Wendy Casadiego y Jessica. El tema de la empresa de... Ujú. De planimetría, ok. Me parece que hay un diseño
interesante allí de fondo. Me parece que esta curva definitivamente no está bien lograda, no está bien construida. Creería que definitivamente se puede hacer algo mucho mejor en esa curva. De hecho, para que dos, creo que sería suficiente con una, o bien con la de abajo, o bien con la de arriba, pero no con dos. Creo que puede funcionar. Y de hecho aquí esto me da la razón. Una funciona mejor que dos, que se empiezan a ver como extrañas allí, como raras. No puede pasar que todos los textos estén en la misma tipografía. ¿Por qué? Todos estos textos en la misma tipo. Usted lo sueña, nosotros lo construimos y luego especialistas en y con la misma tipografía. Si hemos venido diciendo en cantidad de ocasiones desde primer semestre, cualquier pieza debe tener tres tipografías. Para que exista manejo de jerarquías, para que exista diferenciación. De hecho, aquí no existe tampoco manejo de jerarquías, porque esta frase y especialistas en misma tipografía, mismo tamaño, mismo color, no existe ningún manejo allá. Y de hecho aquí tampoco. Todo al mismo tamaño, mismo color, misma tipografía. Complicado. No existe manejo de jerarquías y entonces la pieza se empieza a ver bastante monótona. ¿Listo? En ese sentido. No existe ningún respiro realmente entre esta frase, el copy o frase de campaña, y el texto especialistas en. Además de que, y es que este texto también es igual al de arriba, la misma tipografía, no, nada que hacer. A los textos no les están trabajando. No hay ninguna preocupación por jerarquías. Y con eso se daña todo. Las mismas observaciones con respecto a las redes sociales. Si no existen descriptores, ¿cómo hace el usuario? Darle clic aquí con el dedo a Facebook, a Twitter, a YouTube. Si este es un afiche que está en un centro comercial, ¿cómo hace el usuario? ¿Listo? Lo mismo en esta pauta para revista. ¿Listo? Lo mismo. Y aquí, en esta pieza, empezando porque la frase de campaña casi desaparece. Esto que ustedes mencionaban, especialistas en... ni idea que se hizo. Esta foto allí, que realmente es negro sobre fondo azul. ¿Será que sí funciona? Porque parece que no funciona ni siquiera en el afiche. Creo que esa fotografía definitivamente no funciona. Y básicamente lo mismo que en observaciones anteriores, lo que se pretende es tratar de coger todo esto rapidito y pasarlo al otro lado. Medio se distribuye y ya estuvo la pieza. Realmente no hay mayor aporte de diseño en la pieza de un tercio. Creo que hay bastantes problemas de hecho. De manejo de espacios, de jerarquías, de lecciones tipográficas, de del manejo de espacios, unos iconos allí todos separados, sin descriptores. Creo que hay bastante por corregir. Bueno, vamos con Sebastián y Melissa. Eh, para ser completamente franco, aquí propuesta de diseño no existe. ¿Listo? Creo que definitivamente para estar en tercer semestre hay que proponer algo mucho mejor. No es colocar un fondo allá blanco azul ahí
de rapidez por buscar un fondo y luego colocar textos allí, digitarlos y cambiar unas tipografías y ya estuvo. Creo que hay que hacer algo mucho más allá de eso. Creo que las dos piezas son para replantearlas totalmente. ¿Listo? Pero totalmente. Aquí realmente propuesta de diseño no existe. No existe manejo de jerarquías. Este cabezote ni siquiera se entiende si es realmente un cabezote o qué es. O es un texto allí. Un texto más, igual que los otros. Aquí parecieran haber una, dos, tres. Parecieran cuatro tipografías. No sé si esté equivocado. Cuando son máximo tres. Esta tipografía definitivamente no es buena. No es... Tiene un algo de problema de legibilidad. Palabras muy pegadas. Por otro lado, como es una tipografía manuscrita, pues también eso complica la lectura. Además que no es la más estética, precisamente. Creo que definitivamente no es una buena elección tipográfica. Redes sociales que no tienen descriptores pues no nos sirven. Este icono está completamente desproporcionado. Pareciera ser que el descriptor de las redes sociales fuera la URL. Mm, Simplemente se colocan cosas. Aquí hay cosas colocadas. Se coloca un texto arriba, luego se colocan unas imágenes acá, se coloca un texto acá, se coloca otro texto acá, se coloca un texto acá y se coloca un elemento acá. Pero eso no es diseño composición. Eso se llama colocar cosas. ¿Listo? Pero diseño no existe. Entonces, aquí en la otra pieza, un texto completamente, incluso se sale de la pieza. Aquí no hay ningún respiro, pero es que aquí aparte se sale. Lo mismo, un fondo ahí de rapidez, el mismo de acá. Se busca colocar todo allí rápidamente y esto se coloca acá, el otro acá, el otro acá, acá, acá. Listo, ya estuvo. Y es más, ni siquiera se toman el trabajo de revisar los textos. Aquí dice de grasa y con stevia. Y aquí, ¿qué pasó con el resto del texto? Me parece que definitivamente aquí no hay propuesta de diseño. Entonces habría que revisar en su totalidad y presentar piezas que realmente sean de tercer semestre. ¿Listo? En estas piezas, en estas que acabamos de ver. Bueno, esas son las observaciones. Quedo pendiente de sus entregas finales. Seguimos en contacto y espero que sus piezas mejoren notablemente. ¿Cierto? Hay algunas muy buenas que van por muy buena vía y hay otras que definitivamente les falta bastante. Entonces, buen transcurso de semana y seguimos en contacto.